¿Son los ángeles y los demonios reales? A ver, para un teólogo del siglo XIX, la respuesta era un sí rotundo. Hoy vamos a meternos de lleno en su argumento, que defiende una lectura completamente literal del Nuevo Testamento. Una idea que, choca bastante con nuestra visión del mundo, pero que él defendía con una lógica de lo más sorprendente. Y la pregunta del millón es esta. ¿Los relatos sobre ángeles y demonios describen seres de verdad o son solo metáforas de un mundo antiguo? Este es el núcleo del debate que nuestro autor intenta zanjar de una vez por todas. A ver, el Nuevo Testamento, ya se sabe, está lleno de apariciones de ángeles, de posesiones demoníacas, de espíritus, pero claro, con la llegada del pensamiento moderno, interpretar estos pasajes se convirtió en un auténtico campo de batalla teológico. Para muchos pensadores cristianos de la época, esto era un auténtico quebradero de cabeza. ¿Cómo reconciliar estos relatos sobrenaturales con una nueva visión del mundo, mucho más racional, más científica? Era un dilema que ponía en jaque los cimientos de la fe. Bueno, para intentar, escribir una lectura literal, surgieron dos explicaciones principales, que se hicieron muy populares. Pero nuestro autor las rechazó de plano. Por un lado estaba la visión de la acomodación. ¿Qué decía esta gente? Pues que Jesús sabía perfectamente que los espíritus no eran reales, pero, se adaptó a las supersticiones de la gente para que su mensaje principal calara. Y por otro lado teníamos la visión de la falibilidad, que era mucho más directa. Jesús simplemente estaba equivocado. Era un hombre de su tiempo tan supersticioso como los demás. Pero nuestro autor no compraba ninguna de las dos ideas. Para él existía una tercera vía, una que no ponía en duda ni la honestidad de Cristo, ni la verdad literal de las Escrituras. La cita es que no puede ser más tajante, sin matices. Descarta por completo la idea de un Jesús que miente por conveniencia, o de un Jesús ignorante. Y claro, esto solo deja una única posibilidad sobre la mesa, que los textos son literalmente ciertos. Y aquí es donde la cosa se pone de lo más interesante. Porque la convicción del autor no venía solo de la teología o de estudiar los textos, que va. Él mismo confesó que su escepticismo inicial se desvaneció por completo tras experimentar de primera mano lo que llamaba espiritismo moderno. Vamos, los fenómenos psíquicos de su tiempo. Y ojo que su proceso fue bastante metódico. Primero, fue testigo directo de fenómenos que racionalmente no podía explicar. Luego, recopiló testimonios de otras personas que él consideraba serias y fiables. Y finalmente, investigó y descubrió que sucesos parecidos se repetían a lo largo de la historia. Para él, la conclusión era inevitable. El mundo espiritual era real y tangible. Vale. Con su convicción ya forjada por la experiencia, el autor se dispuso a definir la que para él era la doctrina original y pura del cristianismo, esa que se había perdido o corrompido con el paso del tiempo. El primer pilar de esta doctrina es que el mundo espiritual no es una idea abstracta o un estado mental. No, es un lugar real, un universo paralelo, por así decirlo, con sus propias regiones, sus leyes y sus habitantes. Y este mundo no es nada caótico. Según esta doctrina, tiene un orden muy claro. Lugares específicos como el cielo o el Hades, habitados por distintos tipos de seres. Las almas humanas, al morir, simplemente viajan al lugar que les corresponde y siguen existiendo de forma plenamente consciente. Para el autor, pasajes como este de Lucas son la prueba del algodón. No está hablando de un estado mental, se está hablando de localizaciones concretas y de una experiencia consciente después de la muerte. Para él, esto no es una metáfora, es una descripción fáctica de la realidad. Pero es que la estructura de este mundo no es solo geográfica, también es política. Según el autor, en el universo espiritual existe una jerarquía clarísima, una cadena de mando, tanto para las fuerzas del bien como para las del mal. Esta estructura es fundamental para el argumento. En la cima está Cristo, por debajo toda una organización de principados y potestades. En el lado del bien, figuras como el arcángel Miguel tienen autoridad. Y en el lado del mal, Satanás es presentado como el príncipe de los demonios, con sus propias legiones de subordinados. Es un orden cósmico perfectamente organizado. Y el tercer pilar, y quizá el más impactante, es que estos seres espirituales no son meros observadores distantes. No, interactúan activamente con el mundo humano, para bien y para mal. La interacción puede ser benévola, con ángeles que guían, protegen y fortalecen, como cuando sirvieron a Jesús en el desierto, o puede ser malévola, demonios que tientan, atormentan e incluso poseen a las personas, como se refleja en la misión que se dio a los apóstoles de expulsarlos. Así, el autor cierra su argumento, que se apoya en tres pilares fundamentales: el texto bíblico, la coherencia teológica y, de forma crucial y sorprendente, su propia experiencia personal con lo que él consideraba fenómenos paranormales. La clave de todo su argumento es que no se ve a sí mismo como un innovador. Al contrario, él cree estar restaurando la enseñanza original,
la doctrina cristiana primitiva, limpiándola de lo que considera las corrupciones posteriores, ya fueran liberales o racionalistas. La cita final refleja su total y absoluta seguridad. Para él no hay debate posible. Vamos, que el caso está completamente cerrado. Y esto nos lleva a una pregunta final. La experiencia personal fue un factor clave para el argumento que acabamos de ver, lo que nos obliga a cuestionarnos ¿hasta qué punto nuestras propias vivencias y creencias determinan cómo leemos e interpretamos textos sagrados escritos hace milenios?